algo. Muchas gracias, Donna. Ok, empiezo de nuevo. Sinopsis. Porque hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta. Porque hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas. ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos hoy en día arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Y espérenme, esto es importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestra felicidad depende. Ajá. Ok. Muchos hoy en día arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina. Te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo, a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano. Y te habla de la hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsará a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune. Marian Rojas Estapé, encuentra tu persona vitamina. A mis padres por mostrarme el camino hacia mi persona vitamina, mi marido Jesús. A mis 4 hijos, oxitocina en estado puro. Introducción. Siempre me ha fascinado la mente humana. Comenzó a interesarme desde que era niña porque el mundo del comportamiento y de las emociones me apasionaba. Tras entender la importancia de la unión de la mente y el cuerpo y de comprender cómo funciona el cerebro y el mundo emocional, escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Mi primer libro marcó un antes y un después en mi vida. Desde el principio dudé si publicar antes ese o este que tienes entre tus manos. Pensé que un libro sobre el aprendizaje personal y sobre el entendimiento del cerebro sería útil para poder enfocarme mejor en este segundo. La experiencia de transmitir vivencias, ideas y conceptos de la creencia enfocada en la biografía de cada uno me ha marcado y por tanto impulsado a entregar en otros aspectos de la vida. Me di cuenta de que hacía falta escribir sobre un concepto clave. La felicidad está determinada con la capacidad que tenemos de unirnos o desunirnos de los demás. Encuentra tu persona vitamina, trata de la relación entre las personas. Como seres humanos, estamos diseñados para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y por lo tanto necesitamos por naturaleza relacionarnos con otros. Las relaciones, incluso las mejores, tienen fallos. Por eso, si no las sabemos gestionar bien, se convierten en motivos de sufrimiento. ¿Por qué hay gente que siempre tiene relaciones de pareja complicadas y dolorosas? ¿Es tan importante el apego y el vínculo como dicen? ¿Por qué hay quienes generan más confianzas que otra? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Influye la educación que damos a nuestros hijos en el tipo de pareja que elegirán en el futuro? Hoy esta pregunta se me hizo bien fuerte. ¿Cómo nos vinculamos con las personas? ¿Por qué a veces nos hacen sufrir tanto? ¿Por qué hay individuos con los que sintonizamos pronto y otros que desde el primer momento nos generan antipatía y desconfianza? ¿Cómo gestionar una relación tóxica? ¿Cómo acertar en la pareja? En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta de este asunto. De hecho, uno de los factores que más ha contribuido a la ola psicológica de los efectos del COVID ha sido el aislamiento. No poder relacionarnos con personas, no poder tocarnos ni abrazarnos,
No poder ver las caras, las expresiones faciales y las emociones de los demás por las mascarillas y dejar de disfrutar presencialmente con las personas de nuestro entorno nos ha perjudicado de manera notable. Por tanto, quiero destacar en el libro la importancia de entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la cantidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. Intentaré responder a preguntas que siempre interesan, porque a veces confiamos en alguien y otras desconfiamos. ¿Qué se activa en el cerebro al ver una persona que consideramos amable? ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando estamos ante un individuo que nos genera ansiedad o malestar? Estas van a ser algunas de las cuestiones que trataré. Es un campo amplio y lleno de matices. Cada biografía es única, pero como insistí en mi primer libro, comprender es aliviar. El hecho de entendernos como seres humanos genera un gran alivio. Cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas para sacar su mejor versión. Tendrás información que te ayudará a comprender mejor la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. En definitiva, en tu entorno social. Querido lector, empieza un viaje apasionante de tu historia. De 0 a 100, desde tu concepción hasta ahora, quiero que captes y entiendas tu manera de relacionarte con los demás. Una primera presentación, la oxitocina. Para empezar, quiero presentarte una hormona clave en todo este camino, la oxitocina. Es la encargada del parto y de la lactancia. Es impresionante lo que hemos avanzado en el estudio de la neurociencia en los últimos años. Y hoy se conocen muchos efectos de esta hormona en el comportamiento y en la salud. La oxitocina es la sustancia que te activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza. Cuando aumenta, tendemos a ser más generosos y más atentos. Al igual que en cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos volvimos expertos en el cortisol. Ahora vamos a conocer la oxitocina, el apego y el amor, desde un punto de vista científico, psicológico y humano. Este libro ha sido escrito durante la pandemia. Filomena, si no estuviste en España durante la primera quincena de enero, no conocerás a Filomena, la gran nevada que tiñó gran parte de la península de Blanco durante muchos días, como tú, Susi, ahorita, y una baja maternal. Sí. Mis 4 niños han estado presentes de forma intensa en esa obra. Lo que ha perdido de perfección por las circunstancias adversas y complicadas lo ha ganado en verdad y en realismo. Habrá capítulos que te aporten más que otros. Lo deseable es leer el libro entero. Está diseñado para aprender algo en cada uno. En cada bloque existen temas que te pueden instruir y cautivar. También puedes escoger el índice y subrayar los epígrafes que más te interesen, hojearlos y navegar por ellos para ir encontrando respuestas a muchas interrogantes de tu vida. Estas páginas te ayudarán a comprenderte, ya que quien no lo hace no supera de manera real las heridas de su vida y se embarca en relaciones que no le convienen. Unas pequeñas ideas. Si te interesa entender la fisiología y la bioquímica detrás de la amistad, la maternidad y el amor, comienza con la oxitocina. Si buscas conocer tu historia, cerrar heridas del pasado y comprender tus relaciones, el bloque del apego te aportará mucho. Si te interesa leer sobre cómo trabajo las heridas y los traumas, la voz interior y los trastornos de ánimo, te recomiendo mi terapia vitamina. Si buscas entender tus relaciones de pareja y la dificultad para ellas, el bloque de la pareja te ayudará. Si eres madre o padre y quieres sacar lo mejor de ti en esta etapa apasionante, te sugiero el bloque del apego. Si convives cerca de personas tóxicas que te alteran, te aconsejo el bloque de personas tóxicas. Si quieres saber de dónde proviene tu voz interior que te machaca y tira de ti hacia abajo, te invito a que leas La grabadora interior. Si buscas entender el mundo del sexo y el placer en el siglo XXI, te recomiendo el capítulo del placer. Si te afecta la relación con tus padres, no dejes de leer El apego y las personas tóxicas.
Si son muchos los temas que te interesan, te aconsejo que empieces por el principio. Todo tiene un sentido y el orden de los capítulos está muy pensado. En cualquier caso, gracias por confiar en mí. Algunas páginas te sacarán una sonrisa, otras te emocionarán, otras te harán pensar y otras te serán más lejanas porque no te encuentras en ese momento vital. Sea cual sea tu historia y tu biografía, espero de corazón que el libro te ayude, te acerque a tus personas vitaminas y te impulse a convertir tus relaciones más complicadas en positivas y entusiastas. Y me encantaría que fueras tú la persona vitamina de tu entorno. Madrid, 10 de enero 2021. La oxitocina. A veces tocar la piel es tan dulce como tocar entre los dedos un pedazo de bruma, como acariciar el agua casi sin tocarla, como está cuando está fría y viva como la tierra misma. Jogger de Brau. Y ahora sí, Clau, adelante. ¿Te fue, Claudia? Y yo en silencio, qué pena. Ah, ok, no te apures. La hormona de los abrazos. Probablemente hayas escuchado hablar de la oxitocina. Es una hormona muy importante para la mujer en su vida reproductiva y tiene un papel esencial en el embarazo, el parto, la lactancia y las relaciones sexuales. Se libera por la glándula pituitaria tras la activación del hipotálamo. Cuando una mujer rompe aguas, se produce una liberación masiva de oxitocina, que es responsable de las contracciones. De hecho, muchas parturientas son tratadas con oxitocina artificial para arrancar el trabajo de parto y apoyar el alumbramiento. La hormona también está íntimamente ligada a la lactancia. La estimulación del pezón libera oxitocina en el tejido mamario y ello provoca la salida de la leche. Además, está presente en las relaciones sexuales. Influye de manera activa en la sensación de bienestar y placer que surge durante las caricias, los masajes y el propio acto sexual en sí. Todos los momentos en los que se agrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos. Mis conocimientos sobre esta hormona venían de mi época de estudiante de medicina. Escuché teorías varias, pero no ahondé en el tema hasta que un hecho en mi vida me hizo darme cuenta de que la oxitocina iba a ser la compañera de viaje de mis próximos estudios y conferencias. Era invierno. Unos meses antes había nacido uno de mis hijos y empezaba a incorporarme poco a poco al trabajo. Ese día me habían invitado a una jornada de psiquiatría en la que iban a presentar un nuevo fármaco. El evento tenía lugar en un céntrico hotel de Madrid y fui en coche. El aparcamiento donde lo estacioné es un lugar donde las plazas son muy estrechas y las veces que he tenido que dejar el vehículo allí siempre he tenido problemas para maniobrar. Nada más terminar la conferencia, me marché porque tenía que dar de comer a mi hijo que seguía con lactancia. Esa tarde las luces del aparcamiento no funcionaban bien y estaba más oscuro de lo habitual. Según iba caminando al coche, vislumbré a un hombre alto cerca que miraba fijamente. Empezó a seguirme y en un momento dado se puso a gritar que le diera el móvil. Asustada le dije que no. Mi corazón empezó a latir fuerte, comencé a angustiarme y el cortisol me invadió. Todo mi sistema de alerta se puso en marcha. Taquicardia, taquipnea, sudoración. Era incapaz de pensar, solo quería salir corriendo, pero estaba, le puede subir, en la planta tercera del aparcamiento subterráneo. Nerviosa, busqué las llaves en el bolso y le dije al tipo que me dejara en paz. En ese momento comenzó a acercarse más y dio un grito avisando a alguien. Aprovechando ese instante me subí al coche y no recuerdo ni cómo arranqué.
Salí disparada, milagrosamente no tuve que detenerme con maniobras y logré dejar atrás el peligro. Durante todo el recorrido hasta, hasta casa, el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada. Sentía miedo y no había manera de calmarme. Ya pasado el peligro, una voz, mi yo racional, parecía decirme, pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo, intenta relajarte. Pero no era capaz. Ni mi marido lo logró. Estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé. Ya en casa, aún en el ascensor, escuché a mi hijo llorar. Llegaba un poco tarde a su hora de la toma. Todavía con el corazón encogido me senté a darle de comer. Llevaba unos minutos alimentando al pequeño cuando mi marido irrumpió en la habitación. Venía con cara de susto, pero cuando me vio se tranquilizó. Mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada lo que había sucedido. No habían transcurrido ni 20 minutos desde la conversación del coche. ¿Qué has hecho para serenarte? Me preguntó extrañado. Tenía razón, el corazón había recuperado su ritmo y me encontraba muchísimo mejor, incluso excesivamente calmada como si hubiera tomado un tranquilizante. Me conozco muy bien y la angustia vivida minutos atrás debería prolongarse más tiempo. Tiendo a analizar todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación, pero en este caso no comprendía qué había pasado. En ese instante me quedé mirando a mi hijo que comía plácidamente y pensé, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Al terminar de comer y acostarle, abrí el ordenador y me puse a leer varias páginas científicas a las que estoy suscrita. En ese momento, un mundo apasionante se abrió ante mí. Cuando aumenta el nivel de oxitocina, disminuye el cortisol. Desde ese día he procurado estar al corriente en las últimas investigaciones y estudios sobre la también conocida como hormona del amor o del vínculo. En particular me he fijado en cómo se relaciona e interactúa con otras hormonas como el cortisol, la testosterona o la dopamina. Los estudios sobre este tema se han multiplicado. Durante las próximas páginas voy a compartir contigo conceptos e ideas que pueden resultarte de gran utilidad para tu salud. Antes de proseguir, creo necesario recordarte unas pinceladas sobre nuestro viejo conocido, el cortisol. Un viejo conocido, el cortisol. Entender la fisiología y el funcionamiento del cortisol es clave para comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol fue el gran protagonista de cómo hacer que te pasen cosas buenas. El cortisol es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas con mecanismos de lucha o huida. Muchas gracias, Clau. Con gusto. ¿Listo, Humberto? Sí, Ok. cuando se segrega genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo, preparándolo para la acción, lo que se pone de manifiesto en los conocidos taquicardia, taquipnea, sudoración y o temblor. Otros signos propios de un pico de cortisol debido a una situación de miedo o amenaza son los problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, el bloque mental, la boca seca o la sensación de ahogo. El cortisol y los cambios que supone en el organismo están evidentemente presentes si alguien te persigue por la calle, te enfrentas a una amenaza de incendio, te encuentras en un avión con turbulencias o ves un coche acercarse sin freno. Justo a esos casos evidentes en la vida real, más sedentaria y aburrida, cada día el cuerpo se enfrenta a varios micro o macro momentos donde se activa igualmente, si bien no quizá con tanta intensidad.
El estado de alerta, encontrarte cada mañana con tu jefe tóxico, estar viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo, un asunto de salud que te nubla la mente. El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas, decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Aquí necesito apuntar un asunto que reitero en numerosas ocasiones. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de la imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente, el organismo reacciona de forma muy similar. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que estás en números rojos y recibes una notificación del colegio de tus hijos porque no han podido cobrar la cuota mensual. Esa situación de tensión y de angustia activa un poco el cortisol y en los meses siguientes puede seguir en ti el miedo o la ansiedad de esa situación de dificultad económica que se repita. El impacto fisiológico de ese temor es semejante a la tensión que sufriste cuando ocurrió el problema en realidad. El cortisol afecta a múltiples sistemas del organismo, como una activación súbita, el cuerpo se prepara para salir corriendo y por tanto la sangre viaja desde los intestinos a los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. Esta hormona ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos cumplan sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos respondan ante la eventual amenaza. Por otra parte, el cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. También tiene relación con el sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida esa energía está siendo canalizada y emplea por tu sistema defensivo. El cortisol es una hormona muy importante para el organismo. Lo perjudicial es el exceso de la misma. El problema con el cortisol es su liberación constante. Ante una situación de incertidumbre o preocupación grande, el organismo se intoxica de cortisol. Es decir, hay demasiados niveles de esta sustancia circulando por la sangre. Ese cuadro de intoxicación va a modificar la respuesta del sistema inmunológico e inflamatorio. Una persona que vive con niveles altos de cortisol por un estado de estrés o alerta, manteniendo en el tiempo, frena la capacidad de que su organismo para regular la inflamación, perdón. Y el cuerpo tiene más dificultad para defenderse contra las amenazas. Y, por ello, en esas situaciones, somos más vulnerables para contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que tras semanas de mucho trabajo comienzan las vacaciones y enferma? El cuerpo se encuentra más propenso para desarrollar, por ejemplo, un catarro, una infección de orina o una gastroenteritis. Ese nivel de inflamación latente o leve está en la base de muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Una de las metas en los últimos tiempos ha sido transmitir la importancia de cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Un cerebro estresado se inflama. De hecho, las últimas investigaciones en depresión versan sobre este trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Me parece un campo apasionante y esa es la razón por en la que algunas expresiones resistentes solicitan analíticas de sangre para trabajar desde la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Existen dietas antiinflamatorias, suplementos o incluso algunos inflamatorios específicos para ayudar a revertir los síntomas depresivos. La vida actual es inflamatoria. La gente va inflada por la calle. Cuando nos intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Físicamente se pueden producir caída de pelo, alopecia, temblor de los ojos,
sudoración excesiva, parestesias, trastornos gastrointestinales, problemas inflamatorios, gastritis, amigdalitis, artritis, fibromialgias, cambios en la piel, rosácea, dermatitis, arrugas, problemas de tiroides. Puede incluir surgir trastornos en la fertilidad, ya que el cortisol está vinculado al sistema reproductivo, razón por la cual el estrés altera el ciclo normal de la mujer o su fertilidad. Perdón. En el ámbito psicológico hay alteraciones llamativas y son frecuentes los problemas para conciliar y mantener el sueño. Múltiples despertares a lo largo de la noche o sensación de agotamiento por la mañana. Y anímicamente se producen trastornos como irritabilidad, ansiedad, incluso ataques de pánico. Si el nivel de estrés se mantiene, acaba asomando incluso la depresión, pues en muchos casos se da por estados de alerta permanentes. El hecho de vivir sometidos a situaciones de gran tensión durante mucho tiempo puede desembocar a un estado depresivo. En ocasiones es fisiológico, perdón, es decir, normal. A todos nos ha sucedido estar batallando contra algo que nos desgasta y cuando por fin se soluciona, aparece un estado de tristeza y apatía. Es propio del organismo, que usa ese mecanismo para recuperarse. Lo malo es cuando ese estado anímico decaído se agudiza y los pensamientos se vuelven negativos de forma reincidente. En estos casos, en los que se vislumbra la depresión, hay que pedir ayuda profesional con prontitud. Conocer cómo funciona la mente ante los distintos avatares de la vida ayuda a no sentirnos desconcertados cuando nuestro mundo emocional se tambalea. ¿Hasta ahí o también esa página? La 19 es la última. Ok. Prosiguiendo con la intoxicación del cortisol, esta conlleva también a cambios cognitivos. Esto puede ir desde fallos de atención hasta problemas de concentración o de memoria. El hipocampo, zona de los recuerdos, es sensible a las subidas de cortisol y esta es la razón por la cual en los momentos de más angustia notamos que la memoria nos juega malas pasadas. Por otro lado, cuando vivimos en modo supervivencia, la mente solo busca encontrar soluciones o salidas al reto puntual que identifica, pero no es capaz de profundizar o captar detalles ni, por supuesto, realizar acciones pensando en el medio plazo. En esos instantes somos menos eficientes en el trabajo, estamos menos atentos a las sutilezas del día a día, somos más torpes tanto intelectual como emocionalmente hablando. Finalmente, también surgen cambios en la conducta. Esos altos niveles de cortisol derivan en un aislamiento y en una ausencia de ganas de relacionarnos. El primer confinamiento vivido en Occidente, con todo el mundo encerrado en sus casas, las calles vacías, la falta de información, el miedo a lo desconocido y el recorte brutal de las relaciones humanas, ha supuesto uno de los mayores impactos de cortisol en el mundo de la historia. Jamás se vivió algo así. Tras el confinamiento, cuando nos permitió salir a las calles tras meses encerrados, cuando entre cuatro paredes, impregnados de miedo e incertidumbre, ¿qué sucedió? Mucha gente se quedó en sus hogares. El síndrome de la cabaña, como se le denomina, atenazados por el miedo, acostumbrados al aislamiento, sintiéndose seguramente seguros exclusivos en los nuestros, perdón. Muchos individuos optaron por vivir recluidos. Un año después, hay individuos que siguen afectados mentalmente por ese encierro, algunos de manera irreversible. El caso de Guille también. Perdón, es que no podía quitar mi mute. Sí, por fin. Ok, el caso de Guille. Guille es un hombre joven, felizmente casado y de padre de familia numerosa. Quiere mucho a su mujer y a sus hijos, a lo que le dedica el poco tiempo libre que tiene. Una persona exitosa y muy solicitado profesionalmente. Está pasando momentos de mucho estrés por sobrecarga de trabajo. Nota que está somatizado, pero no sabe cómo hacer frente a la situación que está viviendo. Refiere herpes labial de repetición, contracturas musculares y ha llegado a quedarse paralizado por un lumbago fuerte. Hasta ahí, chiquito. Muchas gracias, Ok, Humberto. de nada.
Susi, ¿estás lista? Sí, Ok. Ay, Dios, hasta ahí. Su mujer está muy pendiente de él y se encuentra preocupada por la deriva de los síntomas físicos que le acucian en los últimos meses. Ella cree que Guille prioriza su trabajo y no sabe decir que no a los clientes, alargando las jornadas laborales en muchas ocasiones. Su queja principal radica en que cuando vuelve a casa agotado no quiere conversar, solo besar a los niños, cenar y distraerse con series o películas poco exigentes y nada dramáticas. En ocasiones se muestra irritable y contesta de forma brusca ante pequeñas sutilezas en la convivencia. Guille se encuentra intoxicado de cortisol. Vive en estado de alerta desde hace meses y la mente y el cuerpo le están mandando señales y avisos para que reordene su vida. Así me siento desde hace una semana aquí. Tomar conciencia de cómo su cuerpo le habla activa el primer paso del cambio. Ha sido capaz de modificar sus prioridades y adaptar su vida en consecuencia. Lo más complejo ha sido aprender a descansar y parar durante la semana, diciendo que no cuando el trabajo es excesivo. Desde entonces está en un seguimiento periódico de su espalda por un fisioterapeuta. Ha sido capaz de recortar el horario laboral y ha puesto como pauta escuchar a su mujer e hijos todos los días, aunque solo sean unos minutos. Ha sacado tiempo para una corta escapada romántica con su pareja, que le ha insuflado aire fresco y vitalidad. Su mujer se ha esforzado en comprenderle en vez de exigirle tanto cuando llega a casa derrotado. Hay que ser realistas como lo que podemos esperar de una persona que está atravesando una etapa vital exigente. Como hemos visto hasta ahora, el estrés fisiológico no es malo, es la respuesta natural que el organismo aviva ante una amenaza, sea real o imaginaria, y resulta imprescindible para la supervivencia en momentos de peligro. Lo realmente perjudicial sucede cuando desapercibida o infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo. Si se ha vivido una infancia traumática por causa de un abuso sexual, constantes agresiones físicas y psicológicas en el entorno, bullying escolar o cualquier otra causa de biografía dolorosa, la persona tiene un riesgo de sufrir en el futuro trastornos del estado de ánimo, problemas inflamatorios o autoinmunes. Es como si en cierta manera de este estado de alerta que una vez se activó, se hubiera quedado latente desde entonces, si bien las consecuencias psicológicas, físicas y de comportamiento se perciben en la edad adulta. Cuando observo en consulta pacientes con el apego dañado, con heridas profundas en la niñez, con somatizaciones graves, soy consciente de que han pasado gran parte de la vida en un estado de alerta activo en el siguiente desgaste físico y mental. Sanar esas heridas, equilibrar esos niveles de inflamación y ayudar a potenciar el estado de ánimo son la finalidad de mi terapia. Las personas vitaminas son grandes potenciadoras de la secreción de oxitocina y contribuyen a aliviar tensión. Un abrazo bien dado puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado. Una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien a superar un reto difícil, y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento. La vida es en ocasiones muy dura, pero contamos con herramientas maravillosas para sobrellevarla de la forma menos dolorosa posible. Las personas vitaminas y la oxitocina ayudan a superar los retos y las amenazas más complejas. No al determinismo de las hormonas.
Resulta impresionante contemplar cómo la neurociencia va dando cada vez más explicaciones sobre los fundamentos del comportamiento y la psicología humanas. Entender la fisiología, el mecanismo o el procedimiento interno de la toma de decisiones es básico para mejorar la propia conducta. Las particularidades de la oxitocina y entender su interacción con otras hormonas son claves para comprender por qué reaccionamos de una u otra forma antes de los distintos acontecimientos de la vida. Uno de los campos en los que más avanza la ciencia en la relación con la oxitocina es precisamente el estudio de cómo los niveles de esta pueden influir en la toma de decisiones. En esta materia sería injusto no citar a Paul J. Sack, economista norteamericano que se ha especializado en las interacciones entre economía, empresa y mundo emocional. De hecho, se considera a sí mismo como neuroeconomista. Durante su carrera profesional ha realizado múltiples experimentos y hallazgos sobre esta hormona. En general, su trabajo está centrado en una disciplina en concreto, la economía, y en la influencia de la oxitocina en el comportamiento económico. No obstante, con los avances que se producen casi cada año, pronto podríamos caer en la tentación de reducir el comportamiento humano a una serie de patrones matemáticos, lo que para mí resultaría inexacto y además contrario a mi propia manera de entender el mundo, el ser humano y la vida. Quiero puntualizar algo importante. Es necesario evitar el determinismo. En el organismo tienen lugar de manera permanente o inconsciente complejos procesos bioquímicos esenciales para la toma de decisiones, para las relaciones humanas y el estado anímico. Un desequilibrio bioquímico motivado por ejemplo, por una disminución de la determinada hormona puede comprometer hasta cierto punto la neutralidad de nuestro proceder, pero nunca condicionarlo de modo determinado, salvo en situaciones muy extremas. La mente y nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros mismos somos quienes tomamos al final en libertad nuestras propias decisiones, que serán las que esculpan las personas en las que nos vamos convirtiendo y cómo conectarnos con lo que nos rodea. No somos, por tanto, esclavos de nuestra bioquímica. La libertad como individuos, por fortuna, no puede manipularse tan fácilmente como los niveles de cortisol u oxitocina. Las hormonas influyen, pero no determinan nuestro comportamiento. Contamos con dos poderosas herramientas, la voluntad y la inteligencia, para gestionar los impulsos y las tendencias. Gracias a esto, a pesar de que nos sintamos atraídos por algo de forma intensa, podemos reconducirlo si no nos conviene en ese momento. La capacidad de posponer la recompensa ubicada en la corteza la capacidad de posponer la recompensa ubicada en la corteza prefrontal debe trabajarse y potenciarse, porque en última instancia es lo que nos permite ser libres. La voluntad, como repite mi padre en numerosas ocasiones, es la joya de la corona de la conducta. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Uno decide lo que acepta e integra en su vida. No somos esclavos de lo que nos apetece o de procesos hormonales, sino que debemos aprender a gestionarlo para sacar la mejor versión de nuestra persona. El ser humano va adaptándose, entremezclando sus vivencias con la bioquímica propia del organismo, de la mente y del alma, convirtiéndonos en quienes somos hoy. Mi trabajo como psiquiatra está orientado en gran parte a ayudar al herido emocionalmente y al que sufre. Para ello, además de conocimientos científicos y capacidad de escuchar y de empatía,
se necesita, en mi opinión, tener una visión amplia con una concepción del ser humano que puede encajar y dar sentido a los grandes temas de la vida que afrontan a diario mis pacientes, tales como la tristeza, la angustia, el desarrollo, la soledad, el dolor o la muerte. El enfoque del médico condicionará hasta cierto punto el tratamiento y las respuestas que ayudará a encontrar al paciente. Desde el inicio de los tiempos, filosóficos, místicos, pensadores y médicos han intentado explicar el comportamiento humano. Aunque hay tantas concepciones como cabezas pensantes, sí que podemos extraer una serie de ideas fundamentales y sólidas. La primera, como dijera Aristóteles, hace ya más de 2 milenios, el hombre es el ser social por naturaleza. Somos todos muy conscientes de que estamos llamados a la vida social y cada vez somos más urbanitas. No hay más que ver el tremendo daño psicológico que nos infligió el aislamiento del confinamiento. La vida del ser humano moderno es una vida en sociedad con múltiples relaciones. Es tremendamente reduccionista concebir al individuo aislado, sino que hay que estudiarlo en su contexto. Cuando entrevisto a un paciente, en la visita inicial hablamos de él, de cómo se siente, de lo que le ocurre, pero en una segunda fase siempre le pregunto por su relación con los demás, pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo y un largo etcétera. En muchos casos, lo primero está directamente originado o se deriva de esto último. La segunda, Hobbes tomó del Plauto una frase: el hombre es un lobo para el hombre. Es posible que los individuos compitan con los mismos recursos y esa competencia genere agresividad, pero no es menos cierto que existe un sentimiento mayoritario de solidaridad. Y no hablo solo de las ONGs. Las religiones mayoritarias como el cristianismo, el islamismo, el hinduismo o el budismo son sistemas de creencias que tienen como pilares básicos de su práctica religiosa el amor, el respeto al prójimo o la solidaridad. Es decir, la vida social y la generosidad para con los demás forman parte de la esencia de la moral religiosa y los principios éticos de la humanidad. Esa generosidad y esa concepción de formar parte de algo más grande que uno mismo es lo único que puede explicar los terribles sacrificios que el personal sanitario hizo durante la pandemia. Visto pues que tenemos que vivir en sociedad y sabiendo que nuestros principios nos impelen a cuidar a los demás, continuemos estudiando qué papel juega nuestra hormona, la oxitocina, en la consecución de esos grandes objetivos del ser humano. Ay, perdón, no podía quitar mi mute. Listo, hasta ahí. Muchas gracias, Susi. Pues Con hasta mucho aquí llegamos, gusto. que es nuestro primer capítulo. Déjenme voy a quitar aquí para que nos veamos. ¿Cómo ven? Vivimos en estrés. Susi, tú estás ahorita justo pasando por lo que describió en varias cosas en el libro. Hasta el pelo lo siento parado, mi espalda súper tensa, no hay casi luz, muchísimo frío y siento que no puedo así como pensar mucho. Mientras estoy aquí trabajando, viendo clientes, estoy afuera viendo a ver qué se puede hacer. Claro. Pero en lo que decía, es parte importante porque me pone alerta de un peligro, ¿verdad? Sabiendo que tengo que Sí, cuidarme en ese momento, pero también pensando en mis clientes, mis niños que nacen en un trauma, los están quitando de casa en casa, están así las 24 horas. Y nos explicaban, hicieron un estudio, han hecho varios estudios de que estos niños viviendo en cortisol, en esta hormona, tienen enfermedades de diabetes, cardíacas, ansiedad y lo que más me llamó la atención es que estas personas lo más que viven pueden ser de 30 a 40 años.
Claro, porque el deterioro es muy fuerte, ¿no? Sí, no tienen realmente un pronóstico de vida largo ni bueno. Y fíjate que muchas personas hoy en día viven así, con el cortisol arriba mucho tiempo. Y eso desencadena un montón de enfermedades que muchas son silenciosas y no las ves en el momento, pero claro que después las van saliendo, van resultando. Y pues ahora sí que necesitamos echar mano de todos los conocimientos que tengamos, de todas las herramientas que hayamos visto, para ponerlas en práctica. Sobre todo tú, por ejemplo, que ahorita justamente estás en esta situación, creo que valdría la pena. Mira, a mí a veces lo que me resulta un poco es como, no sé si alguna vez has estado en una situación igual, en alguna otra nevada, cuando digo que no sé, que no es la misma condición, por ejemplo, cuando nos aislamos del COVID, no es la mismo, ¿no? Pero, Perdón que te interrumpa. O sea, todo lo que ha pasado y porque no puedo salir, entonces estoy dando servicios de aquí. Entonces es exactamente que el COVID. Igual. ujú, sí, se repite y entonces, ¿sabes? Creo que tienes que activar cosas que te funcionaron y probar otras y cambiarlas si ves que no resultan, porque ahorita tienes que echar mano justamente de todas las herramientas mentales, emocionales, físicas que tengas a la mano, ¿no? Son estas pruebas, Susi. Sí. Y ya yo me conozco. Porque con el frío, con esto, entonces ya no estoy haciendo ejercicio, dejé de hacer ejercicio por estar en la computadora, por atender afuera, estar usando la pala. Entonces, y tampoco no podía dormir porque está constantemente cayendo ramas, cayendo la nieve, entonces no estoy durmiendo. Entonces, lo que yo hago para satisfacerme o para calmar eso es la ansiedad con el Con comer. comer. Entonces, Mm. sé que ya estoy llena, pero necesito un café o necesito un chocolate caliente o ahora comiendo pan, cosa que yo pan no comía. Ajá. Sí, y eso es totalmente emocional, ¿sabes? Es una cuestión emocional. Creo que vale la pena que hagas un esfuerzo, aunque sean 20 minutos, Susi. Pero eso tienes que hacerlo en la mañana para que tu día comience de diferente manera. Haz yoga, aunque sea nada más estiramiento, ¿sabes? Te va a cambiar un poco el cómo arrancas tu día. E inténtalo un día y si no ves que no funciona muy bien, pues a lo mejor medita. O sea, empieza a hacer cosas para que tu mente la mantengas como, ¿sabes? En cierto control. No, sí me funciona porque hace 3 días los hice, 3 días seguidos y estaba durmiendo mejor, me sentía más fuerte y todo, pero donde han sido tantos días de encierro y Claro. tanta cosa, o sea, Sí. escojo hacer yoga o usar la pala para limpiar. Pues escoge las dos, aunque sean 10 minutos y 10 minutos, para que actives tu cuerpo y tu mente y tus emociones también salgan de alguna manera, ¿no? Por ahí vi que levantó la mano alguien más. Tiriririri, por era Linda, si no me equivoco, si mis ojos no me fallaron. Ah, sí, Linda, vas. Hola, hola. Hace poquito, yo creo que tiene una semana, que por parte del trabajo nos dieron lo que era una plática de neurociencia aplicada para el desempeño laboral, ¿no? Y de alguna manera nos indicaba cómo todas estas hormonas nos afectan, algunas obviamente la gran mayoría de manera positiva, y dónde se generan. O sea, por decir, el hecho que, como decía Susi, el hecho de dormir bien, el hecho de comer más sano, digámoslo así, el hecho de hacer ejercicio, cómo todo este tipo de cosas iban aportando a generar estas sustancias. El hecho nada más de que a lo mejor, bueno, en el trabajo a lo mejor no se puede hacer tan así, pero en casa sí se puede, ya sea con los hijos o con el esposo, la pareja, los papás, los hermanos, manejaban tus 8 mínimo, 8 brazos. tus 8 abrazos mínimo.
Y si se puede, o sea, entre más uno los da a nuestros seres queridos y con ese cariño y gusto, genera uno la oxitocina, el cómo se genera la serotonina en los intestinos. Yo jamás me imaginé que se genera en los intestinos. Y de alguna manera como el comer ciertos alimentos, digámoslo así, que el comer bien, el cuidarnos en esa parte, va generando todo eso. Y eso de alguna manera va haciendo que tengamos mayor rendimiento, como tú dijiste, en la mañana el meditar, también el meditar, el poner tu mente en blanco, el practicar esos estiramientos, justo decía pues que había 3 tipos de ejercicios, el estiramiento de yoga, el cardio y las pesas, y que él decía que en realidad él veía que el más importante para él era obviamente el de los estiramientos, pero si se podían hacer los 3, estaba fabuloso. Entonces, manejar me gustó porque que se complementa el hecho de cuidarnos. Pareciera que a veces nos entregamos demasiado a ciertas cosas, solamente la traemos, dirían antes, la loca de la casa, y no nos permitimos el cuidarnos a nosotros mismos en ese aspecto, darnos esos 8 minutitos, si tú lo quieres siquiera de meditar y estar en paz, tranquilamente, lejos de pensamientos, lo más que se pudiera, o concentrarte en tu respiración nada más. O sea, a lo mejor no tratar de escapar de las ideas, simplemente concentrarte en tu respiración. Y a veces ni esos 8 minutitos nos los damos. Entonces, siento que este libro va a estar genial. Sí, es como ir complementando, ¿no? Porque bueno, el libro pasado vimos un poco de energía, pero ahora vamos a ver nuestro cuerpo, cómo es que podemos nosotros también hacer funcionar de manera diferente nuestro cuerpo. Hay cosas que, por ejemplo, la mente no reconoce lo que es real de lo que no es real. Entonces, por ejemplo, y eso nos cuesta mucho trabajo. Normalmente cuando estamos un poco tristes o poco felices, pues normalmente nos cuesta un montón sonreír, ¿no? Pero la mente, si tú empiezas a sonreír, la mente no distingue. Y entonces cuando empiezas a sonreír y a sonreír, haces el ejercicio de reírte o sonreír delante de un espejo o así, sin el espejo. Entonces la mente empieza así como de, se está sonriendo, algo está bien, algo está bien, algo está bien. Y entonces empieza a cambiar como un poco tu estado de ánimo. Y es como esta fuerza de voluntad de saber que somos conscientes de muchas cosas y que podemos activarlo. Algo que yo me acuerdo muchísimo que leí una vez de Tony Robbins y que me impactó mucho, fue que si no tienes 10 minutos para hacer algo de tu vida para ti mismo, es que no tienes vida. No la tienes. O sea, tienes tiempo para todas las cosas demás, pero para ti no tienes ni 10 minutos, es que entonces no tienes vida. Entonces tienes que checar cuáles son tus prioridades y a qué le estás dando paso. Porque hoy somos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, ¿eh? O sea, sí, las cosas externas, y eso lo vimos en el curso, ¿no? Pero hay cosas de Dios, hay cosas que son del otro y hay cosas que son mías y de las que nos tocan son las de nosotros. Y obviamente yo sé que hay circunstancias como por ejemplo la que ahorita vive Susi, pues obviamente que te estresa y que dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Entonces, busque ese espacio, Susi, y busquémoslo todos, de siempre en nuestras mañanas comenzar con algo que nos ayude a comenzar de la mejor manera nuestras mañanas, porque la mañana, o sea, como empiezas tu día determina mucho de lo que sigue, ¿saben? Es como quien dice, es que me levanté con el pie izquierdo, no, pues ya lo dijiste y entonces ahí va, una serie de acontecimientos que te van a ir atropellando, ¿no? Eli, Sí, bien. Es interesante, ¿verdad? La parte de meditar. Ahora, fíjate algo. Cuando uno dice mente en blanco, yo no he podido colocar nunca la mente en blanco. ¿Ok? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando decimos mente en blanco, se refiere a que no nos enfoquemos tanto en el problema o la situación que nos aturde, ¿ok? Sino sencillamente dejarlo pasar. Y en eso es la parte de la meditación. ay, se fue el En sonido. eso consiste la Ay, meditación. Que realmente estamos, ahora, ¿me escuchan? sí. ¿Me escuchan? Ujú. Ajá. Porque cuando nos enfocamos en el problema, en vez de disminuirlo, lo vamos aumentando.
y lo vamos aumentando, magnificando, vamos a decirlo así. Entonces, cuando nosotros realmente a través de la respiración vamos a inhalar, retenemos, soltamos, eso lo podemos hacer 3 veces como inicio, ¿ok? Para poder concentrarnos y conectarnos con esa divinidad. Y de esa manera nos llegan soluciones. ¿Cómo podemos? En mi caso particular, yo lo que hago es que bendigo, ¿ok? Bendigo toda la situación, bendigo a la tierra, bendigo el espacio, el lugar, todo, y eso va a ayudar a que realmente venga a tomar, a sincronizarse con uno. Entonces, todo se nos va haciendo más fluido y vas a ver que en vez de aquello, porque lo estamos magnificando, cada vez, imagínate, ves una noticia o escuchas la noticia o ves la situación y por supuesto que te aturdes, ¿no? Y te congestionas. Entonces, una manera de soltarlo es eso. Yo les voy a indicar, ¿verdad? Que podemos hacer unos porque de esa manera nos vamos liberando, ¿ok? Y descongestionando. Lo usamos nosotros, no es hacer propaganda, pero realmente en sanación pránica nosotros usamos mover todo el cuerpo de una manera, vamos a decir, coordinada. Ok, los ojos los movemos hacia la derecha, son los ojos, cuello y luego el dorso, ok, a derecha e izquierda, 12 veces cada uno. Ok, inclusive brazos atrás y brazos hacia adelante, codos, punta de los dedos, rodillas y también la cintura, ¿okay? En forma de círculo, siempre hacia la derecha y luego a la izquierda. Eso nos va a ayudar a que realmente nos centremos, ¿ok? Y lo que está congestionado pueda salir. Y allí podemos tomar también decisiones. O sea, son sencillos, pero nos van a descongestionar. En cualquier momento les puedo ampliar más sobre esto, ¿verdad? Sobre los ejercicios que son súper sencillos. Y de esa manera nos van a ayudar, o sea, nos va a, como dice, a descongestionar y podemos decir, ah, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí está. O sea, nos liberamos de ansiedad, nos liberamos de pensamientos que nos aturden, porque si oyen las noticias es espantoso. Entonces, normalmente yo no escucho noticias, eh, claro, principales y digo, ah, bueno, cuando oigo una noticia que está como muy, muy fuerte, lo que hago es que bendigo. Bendigo esa situación porque a través de la bendición transformamos las cosas. Sí, claro. Muchas gracias, Eli. Y sí, la verdad es que eso que Porque comentaste ese es de... un detalle, y es así. ¿Ves? Entonces, bueno, gracias por permitirme. No, 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 adelante. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Ana, Sí, no, nada más para comentar que el video que envié al grupo es de esa misma autora. Hace unos días, curiosamente, no sé por qué me salió y lo vi, creo que fue en Instagram, pero me salió solo un pedazo, y entonces ya lo busqué y me salió y habla de todo eso, véanlo, está bastante bueno. sí, ok. Ok, sí, bueno, es que a mí me gusta mucho ella. Ella es psiquiatra y como lleva las terapias me encanta, me apasiona porque normalmente el psiquiatra se centra únicamente en la cuestión médica. O sea, los psiquiatras solamente prescriben y dicen, ah, pues tienes depresión, pues entonces químicamente tu cerebro no está segregando bla, 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 y te manda X, ¿no? Antidepresivos o te manda X. Y normalmente, no sé por qué, pero los psiquiatras como que la parte emocional, pues la cortan porque eso es parte del terapeuta o del psicólogo o whatever, ¿no? Y ella conjunta todo perfectamente. Entonces, creo que el libro va a estar bastante interesante. Obviamente toca partes científicas, pero creo que lo hace de una manera bastante amena. Y por ahí, digo, alguna ocasión se los voy a poner, se los voy a mandar, voy a buscar esas clases. Yo hice
una investigación precisamente hablando del cortisol, porque el cortisol también nos envejece. Aparte de enfermarnos y de todas las otras cosas y de inflamarnos, también nos envejece. Entonces, por eso se nos cae el cabello, por eso nuestras arrugas, por eso mil cosas. Entonces, y hay manera de cómo revertirlo. Y es súper fácil. O sea, te tienes que reír, tienes que abrazar, y son cosas que están en nuestro control. O sea, no es como de, ay, ¿no? Necesito comprar o ir. No, o sea, está en nuestro control, que a veces no estamos o el ánimo no se presta para, pero es una cuestión de ejercitarnos. Todo se puede ejercitar, es una cuestión de práctica, ¿no? Y muchas gracias, Eli, por tu aportación. Y creo que sí, esta parte de respirar, yo nunca tampoco he podido, ni yo no creo que pueda, ¿no? Yo sé que sí hay gente que sí, o sea, que hay como monjes acá muy elevados, que sí pueden, incluso estar como en otra dimensión, pero no, yo tampoco nunca he podido. Y yo lo que hago precisamente es concentrarme en mi respiración, porque la mente, justamente si tú tienes que concentrarte en tu respiración, o sea, cuando inhalas, cuando exhalas, cuando retienes, cuando vuelves a exhalar, es una respiración cuadrada. Y si tu mente está atenta a eso, no puede pensar otra cosa. Está en eso. Entonces, es importante que mientras respiras, o sea, estés concentrada en tu respiración. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo. O sea, ¿cuántas veces? Digo, a mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? De que estoy meditando y digo, uy, creo que ya se me hizo tarde, uy, no hice esto, uy, no hice, y entonces ya te saliste. Y mucha gente se frustra, porque dicen, es que estaba meditando. No te frustres, o sea, simplemente deja que el pensamiento se vaya y tú vuelve a tu respiración. Y va a venir otro pensamiento, vuelve a tu respiración. O sea, parar a la mente es imposible. Es como decirle al corazón para de latir. No hay manera, va a seguir. Entonces, nada más hay que direccionarlo un poquito. A la loca de la casa. ¿Vale? Pues muy bien, pues a practicar la oxitocina. Hay mucha gente que abrazar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por tu video. Al ratito lo voy a ver. Y pues ya saben, reforzar todo lo que podamos. Yo les mando la clase, el audio y alguna actividad para ir reforzando esto. ¿Sale? Ok. Y abrazarnos nosotros mismos. Oh, Abrazarnos sí. nosotros mismos. Yo me duermo abrazadita, así. Eso. ¿Vale? Tengo que trabajar en eso bastante. Muy bien. Sí. Gracias. Yo Gracias, digo que Gaby. de esos abrazos de esos abrazos que te sacan el aire, porque esos son los que se sienten. Ah, sí. Esos que te sí, que te sacan el aire. Claro. De hecho, ¿saben qué? Les voy a buscar una información, que eso yo lo vi en la carrera, pero ahorita no lo tengo así como tan a la mente. De hecho, hay una terapia de contención que se usa mucho con los niños, que es abrazarlos, pero el corazón de ellos tiene que estar al corazón tuyo. O sea, ese es el contacto que debe de haber. Y entonces hay una sincronización. Pero el abrazo, o sea, la terapia de contención es contener al niño contigo, y eso ayuda a bajar niveles de estrés. Y ahora entiendo que es parte también de la oxitocina. Eso no me lo dijeron en la carrera, porque eso ni había. O sea, todo. Si en mi carrera me decían que las neuronas no se regeneraban, hace tiempo de eso. Ahorita que mencionas los abrazos de los niños, Ajá. perdón, me mencionaron también, y ya lo practiqué con Leo, que cuando están un poco nerviosos, estresados o algo así, que practiquen, enseñarlos a que practiquen el abrazo mariposa. Entonces ellos hacen esto, respiran, entre que se abrazan y se dan el abrazo así. Y a mí me ha funcionado con él cuando está algo inquieto y demás, ya lo enseñé y le dije, vamos a el abrazo mariposa, a ver, respira, abraza y se da su masaje, sus palmaditas. Y no sé, pero de verdad siento que con él me ha funcionado. Qué bueno. Dice Susi que también lo usa. Está muy bien. Clau, adelante. Juli, es que me parece importante, tú tienes un podcast que yo escucho bastante y de ahí aprendí la respiración, que es la energía, Ajá. y habla de duplicar la energía, el sostenerla doble y triple y luego doble.
y yo eso lo practico 3 veces al día. A mí me ha funcionado espectacular y sería bueno que lo compartieras en el grupo, porque aparte de eso estamos complementando la energía que vimos, la forma de alimentación, o sea, esto es una forma de vitamina que yo sé que nos va a ayudar mucho con este libro. Me parece chévere ese podcast, traerlo en este momentito para que nos complemente. Sí, claro. Sí, claro que sí, Clau. Lo voy a buscar, porque luego ahí se me pierden, pero por ahí lo busco. No, no, si quieres yo lo comparto Ay, porque sí, yo me sí lo tengo muy ayudarías. presente. Sí, mil gracias. Ok, ok. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues bonita noche a todos y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Ok. Gracias, buenas Noches. noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a todos. Bye bye. Gracias.